Teoría. Ha habido bastantes teorías sobre el carácter capitalista del sistema soviético. Siriga, 1938. Revolucionario croata, tuvo que huir de su país y se incorporó a la Revolución Rusa a mediados de los años 1920. Fue sucesivamente bolchevique, leninista, trotskista, finalmente leninista. Encarcelado por la Checa en Siberia, salvó la vida de Milagro y Pulsar Draguch. Fue de los primeros en considerar que el sistema ya no tenía nada de soviético, sino que se trataba de una variante capitalista desde buen principio. Los trotskistas se aferraron a la teoría de que se trataba de un sistema de transición entre el capitalismo y el socialismo, una fase inferior previa a la sociedad postcapitalista comunista. Trotsky planteó que se trataba de un estado obrero degenerado e inestable que o bien se decantaría rápidamente hacia el socialismo o bien hacia el capitalismo. Trotsky pensaba que esa situación se resolvería en otro sentido tras la Segunda Guerra Mundial. Pero Trotsky también tenía relaciones con la CIA y por eso se peleó con Stalin como un infiltrado de la Revolución Rusa. Tony Cliff, 1998, trotskista inglés. Ante la realidad del estalinismo tras la Segunda Guerra Mundial, planteó que existía un Estado obrero socialista hasta 1928. A partir de entonces, el estalinismo contrarrevolucionario se consolidaría definitivamente. La burocracia se convirtió en clase capitalista y el sistema dejó de ser un Estado obrero para convertirse en una variante en particular de capitalismo de Estado. Hilary Dickinson, 1970. Los 70. Trotskista inglés. Desmontaría la tesis de Cliff con argumentos marxistas, teoría del valor, para volver a la idea original de Trotsky, un Estado obrero degenerado. Pero su análisis de Draguch era más profundo. Advirtió el mal funcionamiento del sistema hasta el punto de calificarlo de un no modo de producción en crisis. La élite era incapaz de controlar el proceso de trabajo. Argumentó que el mal funcionamiento y por tanto la crisis del sistema era algo intrínseco al modelo y no resultado de la existencia obrera, es decir, de la lucha de clases. Para él, el URSS era un Estado obrero sin lucha de clases, entre comillas, Estado obrero. En realidad, lo que Tiki estaba analizando estudiando no era el funcionamiento normal del sistema, sino la crisis del sistema. Una crisis que estimulaba la lucha de clases y en la que los obreros estaban ganando funciones que contribuían al mal funcionamiento del sistema. El alemán Paul Muti consideraba que con la toma de los medios de producción en manos del Estado, los bolcheviques no habían conseguido su socialización, sino la nacionalización del capital. La propiedad capitalista ya ha cambiado de manos de los propietarios particulares al Estado, pero sigue siendo propiedad capitalista, puesto que los medios de producción no eran controlados por el conjunto social, sino que seguían siendo capital alienado respecto a los trabajadores. La Unión Soviética no había abolido la relación de explotación capital-trabajo fundamental del capitalismo. Matti planteó que se trataba de una forma avanzada del capitalismo en la medida que había superado algunos de los principales problemas del capitalismo basado en la propiedad privada, tales como la competencia y la crisis de sobreproducción, consiguiendo más estabilidad y, en cierta forma, una disminución de los antagonismos de clase. Amadeo Bordiga, fundador del Partido Comunista Italiano en 1921. Una decisión de un PCSI incapaz de organizar la revolución durante Bienio Rosso, 1919-1920. También consideraba que la URSS era capitalista. Para Bordiga, la Unión Soviética era una sociedad de transición hacia el capitalismo. Lo que distinguía al régimen capitalista soviético no era su carácter avanzado, Mati, sino por el contrario su retraso, su subdesarrollo. Quiero recordar que venían
de una sociedad feudal prácticamente, ¿no? Zarista, y que la mayor parte eran campesinos y ganaderos. No era ni obrero. Tampoco eso sea malo, como yo prefiero a alguien que está en el campo a ciudades estas gigantescas que ni se ve ni el cielo, ni el campo, ni nada. Todo lleno de edificios. Rusia era un estado periférico atrasado susceptible de caer en manos del capitalismo imperialista desarrollado y quedar relegado para siempre su desarrollo. Los bolcheviques intentaron impedir este destino con métodos intervencionistas y proteccionistas extremos. Fue por esto que la Unión Soviética se convirtió en modelo de lucha contra el colonialismo. Para Bórdica, el giro a la izquierda de Stalin de 1928, con la colectivización forzada y los planes quinquenales, no fue una acumulación primitiva socialista, según las tesis de Preobrazhensky, sino una salvaje acumulación primitiva capitalista. La deceso stalinista de los años 1930, un infierno para el obrero, una carnicería humana, no fue otra cosa que la expresión de la degeneración de condiciones universales para la génesis de todo capitalismo. En 1953 afirmaba que el proceso económico de desarrollo de los territorios de la Unión Rusa pueden definirse esencialmente como la implantación del modo de producción capitalista en su forma más moderna y como los últimos medios teóricos en países atrasados rurales y asiáticos orientales. Para Bórdica, la obsesión en contra de capitalistas individuales o sustitutos a aquellos en orden a caracterizar o etiquetar el sistema era absurda. El determinismo sin personas es incongruente, pero los hombres constituyen el instrumento del sistema capitalista, pero no el motor. No se trata de una parcial subordinación del capital respecto al Estado, sino de una anterior subordinación del Estado al capital. Y esto es importante. El despotismo estatal en Rusia está al servicio del capitalismo impulsando el modo de producción en áreas que se resistían aún. Neil Fernández. Considera que todas las categorías y parámetros que definen el capitalismo estaban presentes en el sistema soviético. Competencia entre las distintas empresas estatales, competitividad, mercancía, que convertía el trabajo en la mercancía, pero era del capital nacionalizado, ¿no? El dinero, que no lo elimina ni se convierte en bono, en rublos era capital, acumulación, por la colectivización de la tierra y los quinquenales, la plusvalía, acumulación. En este tratado analiza cada categoría la forma que adoptó el sistema soviético. Pero si algo definirá un sistema es la existencia o no de la lucha de clases y el carácter dicha lucha de clases. Quienes plantean que el bloque soviético era socialista se enfrentan a contradicción de negar la existencia de la lucha de clases frente a la evidencia de los levantamientos obreros, huelgas, manifestaciones, protestas que afectaron a la clase obrera soviética frente a la burguesía soviética, durante todo el periodo del socialismo realmente existente, como se levantaron en Hungría fue el 56, no sé. En la Unión Soviética supongo también había. Supongo. Aunque también que algunos trabajos solo estaban 5 horas o algo así. A mí me cuesta, lo dudo, no sé. Tamas, filósofo, antiguo dirigente de la disidencia húngara. Tras el desastre acontecido entre la Hungría y el resto de clases populares y consciente de la victificación del capitalismo, se han convertido en uno de los más firmes defensores del carácter capitalista del sistema soviético. Los húngaros, polacos, checos, eslovacos, rumanos, rusos, lituanos no dejaron atrás el socialismo realmente existente, sino una variante más del capitalismo realmente existente. O sea, según esto no hubo tanto cambio entre el socialismo, que ya no tenía tanta propaganda ni tanta progreso tecnológico, se quieren llamar, por la competencia, pero en cambio tenía productos que duraban más y no había tanta publicidad, aunque la propaganda era más
la política y de mensajes, pero no eran bombardeos de productos que necesitabas tanto. Y bueno, hasta el 7